Muy buenas noches tengan todos ustedes, a los amigos de Fanpage David Álvarez, comunicador. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches reiteradas, siendo ya las 10:04. Tengo hoy, mientras voy preparando también y voy esperando el ingreso de un gran amigo, un gran profesional, el doctor Humor, el maestro de risoterapia, pero más allá también del maestro de risoterapia, un hombre también recorrido en cuanto a materias de educación, que sabe mucho también de la vida misma, de las experiencias de vida que nos va a transmitir esta noche en la cual vamos a poder conversar. ¿Cuál es el tema esta noche? Se preguntarán. El tema de esta noche, pues, es felicidad con propósito. Y la felicidad es la palabra que tanto buscamos, que tanto anhelamos. Hoy por hoy, en tiempos y en momentos que son tan difíciles como los que hemos venido pasando, como lo que todavía seguiremos, todavía por un tiempo eh, pasando estos momentos difíciles, la palabra felicidad como que se nos aleja, como que se nos pone cada vez en un horizonte más lejano. Y a veces también confundimos, mientras esperamos a Alberto Pupo, que es mi invitado esta noche, confundimos la palabra felicidad con la alegría de los momentos. Cuando uno siente o cree que la felicidad es estar todo el tiempo pues feliz, contento y alegre por todo, pues creemos ahí que estamos felices. Cuando a veces nos olvidamos que la felicidad es una consecución de momentos alegres y tener la tranquilidad de poder vivir una vida a plenitud haciendo lo que te gusta, lo que quieres y lo que crees que es mejor para tu vida. Y para hablar de esto y muchas cosas más también, y mejor que tener a mi gran amigo que ya lo tengo aquí, Alberto Pupo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Hola, buenas enorme noches. tenerte esta noche a través de la página de David Álvarez Comunicador. ¿Cómo estás, Buenas Alberto? noches, ¿Qué tal? David. ¿Cómo Un estás? placer. Un placer estar contigo siempre acá en tu programa. Hoy tenemos un tema bien interesante. Te escuché ahora un poquito mientras hacías la introducción. Vamos a hablar de la diferencia entre ¿Mm? la alegría y la felicidad, porque no es lo mismo. La gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Vamos a hablar de muchos temas. Sí. Me decías que yo soy un experto en felicidad. Bueno, nadie es un experto en felicidad, o todos lo somos en todo En caso. hacer reír, en la risoterapia mismo, o sea, no Digamos, la misma felicidad, pero en digamos que risoterapia. tengo algún, sí, digamos que tengo alguna experiencia de vida, digamos, que tiene que ver con una actitud positiva ante los problemas. Ujú. Pero como todo el mundo, yo también tengo problemas. O sea, no es que yo, ay, sí, Alberto pasa todo el día riéndose, Sí, qué claro. gracioso es Alberto, ¿no? Entonces, por eso es que No, no mi hay nombre no forma, es el no hay doctor manera. Sonrisas. Mucha gente me dice, Alberto, el doctor Sonrisas o el doctor Alegría, y yo no soy el doctor Alegría ni el doctor Sonrisas, yo soy el doctor Humor, porque el humor puede El ser doctor, un buen humor o puede ser también un mal humor. Entonces, nosotros en las conferencias trabajamos cómo las emociones, no solo la alegría, sino todas las emociones, pueden ser manejadas para tener un camino de felicidad, un camino de felicidad. Nosotros definimos a la felicidad como un camino lleno de diferentes emociones, no solamente de de la acuerdo, alegría. Y eso vamos a hablar un totalmente. poquito hoy también, ¿no? De la Sí, felicidad con totalmente. propósito. Ok, la felicidad con propósito. A ver, cuando hablaba de felicidad, me acordaba de una anécdota que había leído alguna vez. Dice que a John Lennon, alguna vez su madre le dijo cuál era el propósito de ser feliz. Cuando llegó a la escuela, ya tenía ya unos años más, y la maestra le sugiere a todos en la clase, donde estaba también John, y le dice, escríbame en una biografía qué es lo que quieren para su vida. ¿Qué quieren ustedes para su vida? Así que lléneme de datos y todo ello. Todos habían hecho su monografía y él simplemente escribió, solo quiero ser feliz. Cuando la maestra lee, le vio y le dijo, oye John, tú no has entendido la tarea. Y John la mira y le dice, creo que más bien usted no ha entendido lo que es ser feliz. Sí, de hecho. Y ante todo ello, No, ¿qué es la felicidad para ti?
¿Cuál es el Claro, que contexto sí, que le puedes dar? la cita Que le puedes dar? exacta de John Lennon, que yo soy muy fan de los Beatles desde, bueno, siempre, ¿no? De hecho, yo aprendí inglés con las canciones de los Beatles. La frase exacta Ah, de mira, ¿sí? Lennon, la frase exacta de Lennon fue, la maestra cuando le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y Lennon le dice, yo solo quiero ser feliz. Y la maestra entonces le dice, no, John, tú no has entendido la pregunta. Y él le dice, no, maestra, usted no entiende la vida. Y entonces es diferente cuando nosotros nos pregunta qué quieres ser, porque siempre, esa pregunta que nos han hecho siempre, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y de hecho los niños, que bueno, en esa época John era un niño, los niños siempre tienen una respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es, quiero seguir siendo niño, quiero seguir siendo feliz, quiero seguir haciendo aquello que me gusta hacer. Y la felicidad tiene un poco que ver, la felicidad con propósito, que es lo que nosotros hablamos en el libro. Te cuento, este libro es un libro de risoterapia que yo uso en mis talleres, donde hay varios ejercicios y también se habla un poco del tema de la felicidad. Lo que buscamos con felicidad con propósito es que la risa o la felicidad o los momentos alegres nos lleven a un propósito mayor, no solamente a sentir una emoción, sino también a crear un camino de felicidad. Entonces, ese camino no es un camino de rosas, por si acaso, porque todo el mundo piensa que, bueno, es el camino de la felicidad, tenemos que estar sonriendo todo el tiempo, sino que cada una de nuestras emociones nos puede o no hacer feliz y depende de cómo las manejemos. Entonces, lo que nosotros tratamos de dar en los talleres es que las diferentes emociones, el humor con que manejamos la vida, nos puede llevar a un camino de felicidad con propósito, que nos lleve a una trascendencia, más allá de si estamos alegres o tristes. Yo te cuento que cada emoción tiene su propia felicidad. De hecho, en el libro yo hablo, en mi libro de las 5 leyes de la risoterapia, que no sé, este es el siguiente que va a salir, yo hablo de la felicidad de sufrir, por ejemplo, ¿no? Hay gente que es feliz sufriendo, ¿no? Y eso es una contradicción, parece una contradicción, pero también nuestro cerebro funciona con unas sustancias que se llaman las hormonas de la felicidad, que también aparecen en determinados momentos digamos, emociones no tan positivas. Entonces, nos crean unas adicciones a estos estados anímicos, como la tristeza o como la depresión, nos crean unas adicciones a estar en esos estados y eso nos hace feliz porque nos ponen en una zona de confort. La felicidad también tiene que ver a veces con el confort, con estar confortable con lo que somos, con lo que hacemos y a veces, bueno, en el nivel más bajo con lo que tenemos, ¿no? Pero generalmente el nivel de felicidad se mide porque la persona, no importa lo que tenga, puede ser feliz en cualquier circunstancia. Hoy yo estaba compartiendo un video muy divertido que publiqué hace unos años y que había un niño, te cuento un poquito el video, hay un niño en el video que un auto estacionado, el niño golpea el auto y suena la alarma. ¿Y qué pasa con el niño? Empieza a bailar con la música de la alarma. La sirena esta de la alarma lo hacía moverse de manera muy divertida. Entonces nosotros podemos Wow. utilizar cualquier circunstancia de la vida, incluida la alarma de un auto, para poder movernos y disfrutar el momento sin otra expectativa que sentir que estamos vivos, que estamos respirando y que podemos ser felices con incluso la alarma de un auto, ¿no? Entonces, cómo estas emociones nos pueden llevar a un camino de felicidad. Por ejemplo, te puedo hablar de que cada emoción te puede hacer feliz. Por ejemplo, estar enojado con alguien te puede hacer feliz. Y tú dices, Alberto, ¿cómo va a hacer esto? Ya, ¿Cómo estar enojado con alguien te puede hacer feliz? Porque no hay mayor felicidad que claro, mandar a alguien a la michi. ¿Has mandado a alguien a la michi y te has sentido muy bien? Te claro. puede hacer feliz mandar a alguien a la michi. Ok, claro, claro. De hecho, hay mucha Es gente como que una, manda a ver, bien lejos a las pero, personas y se siente muy bien. Entonces, claro, pero, o sea, a ver estoy si te voy molesto, ¿no? Estoy entendiendo. molesto con la persona, pero cuando lo mando allá y ¡guau! O estoy molesto con una situación y me olvido la situación y trato de liberarme de esa situación, dejar ir las cosas y eso nos hace también muy felices. De hecho, yo en el libro tengo un esquema que se llama los 4 cuadrantes de la felicidad y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero David, yo te quiero preguntar, Ok, tú, por ejemplo, has estado triste y feliz a la vez. Se puede estar me triste y feliz a gusta la vez. enmarcar ello. Claro, es que eso justamente iba a mi pregunta, porque antes que se me vaya la idea, hablaste hace un momento de que hay gente que puede estar deprimida y en esa depresión ser feliz. Claro, Y es que mayormente estamos acostumbrados a relacionar felicidad
con alegría. El creer que todo el tiempo uno está contento para ser feliz. Y como que no es tanto así. No, no es Entonces, así. me suena como Es que contradicción ahí cuando tú me dices, no, alguna vez no es has una estado triste y contradicción. feliz. No, no es una contradicción, porque de hecho no podemos identificar la alegría si no hemos pasado por la tristeza. Lo que pasa es que confundimos la alegría con la felicidad. No es la alegría es una emoción más. No, la felicidad no es una emoción, es un camino lleno de distintas emociones. Pero ese camino tiene que estar, cuando miras hacia atrás, cuando miras hacia tu pasado, o cuando planteas tu futuro, ese camino tiene que estar en mayores momentos de alegría que de tristeza. Porque si el momento está más lleno de tristeza, es lo que yo llamo la felicidad de sufrir. El famoso sufre peruano sufre, ¿no? Los peruanos tienen una cultura, en general en Latinoamérica, no solo los peruanos, pero en específico el Perú tiene una cultura donde la gente cuando sufre le dice, ay, estoy sufriendo, o está nostálgico y está en esos estados nostálgicos y les encanta quedarse ahí. Y eso genera en nuestro cerebro una segregación de sustancias como la dopamina, que Ujú. dopamina viene de doparse, de estar anestesiado. Entonces, eh, cuando la dopamina predomina en nuestro cerebro, entonces nosotros nos acostumbramos a esos estados y pensamos que eso es la felicidad, que la felicidad son... Hay gente que te dice, la felicidad son momentos, ¿no? ¿Has escuchado eso? La felicidad son momentos, Claro, porque solamente claro. sienten determinado momento de alegría dentro de toda ese melancolía, esa manera de vivir así. Y eso para mí es también una felicidad válida, porque la gente no todos tenemos el mismo carácter y hay gente que está más deprimido o más triste. No vamos a hablar de depresión porque la depresión ya es una enfermedad, pero puede estar más triste en determinado momento y esa tristeza también te puede Ujú. dar cierta felicidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo simple para que puedas entender esto. Tú puedes estar en el aeropuerto, vamos a suponer que el aeropuerto está abierto, yo sé que el aeropuerto está cerrado hace mucho tiempo, pero tú puedes estar en el aeropuerto despidiendo a tu hermano que se va a Europa, vamos a suponer que consiguió un buen trabajo en Europa, se va y no lo vas a ver en 5 años. Entonces tú puedes estar triste en ese momento llorando porque tu hermano se va, pero vas a estar feliz por él porque va a cumplir sus sueños. Entonces, la emoción es la tristeza, pero la actitud es la felicidad. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Hay que empezar a diferenciar la felicidad como una actitud y no como una emoción, como un camino y no como un estado, ¿ok? Porque cuando decimos que la felicidad es un estado, solo vemos los momentos felices, pero cuando decimos que es un camino, podemos ser felices a pesar de cualquier otra emoción que esté surgiendo en ese momento. Entonces, manejamos nuestras emociones de manera que podamos crear un camino lleno de distintas emociones que nos lleven a un propósito de felicidad al final. Entonces, por eso es que en el libro acá de risoterapia, acá hablamos de la felicidad como diferenciándola de la risa un poco, que no es la alegría, sino es un camino lleno de distintas emociones. Por ejemplo, vamos a hablar de una emoción que es muy común, que es la ira, por ejemplo, o la cólera, cuando estás molesto. ¿Ya? Hay gente que está en estados constantes de molestia. En Perú le dicen renegar, están renegando todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas personas que reniegan todo el tiempo eh, no pueden llegar al final a un estado emocional de felicidad porque necesitan manejar esa emoción. Entonces, ¿cómo podemos manejar la emoción de la cólera, de la ira? Tenemos que aprender a manejar nuestro cuerpo porque la ira es como energía que nos sobra. Entonces, tenemos que poner nuestro cuerpo en movimiento. Entonces, acá hay una ley de la risoterapia que dice un cambio de actitud corporal te lleva a un cambio de actitud emocional. Entonces, vamos a tener entonces diferentes ejercicios dentro de la risoterapia que nos pueden llevar a cambiar este estado emocional de ira o incluso de miedo. Más adelante vamos a hablar también del miedo a través de diferentes ejercicios. Acá en el libro yo explico, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, ejercicios que tienen que ver con la respiración, que eso tiene más que ver con una técnica que se llama yoga de la risa. Por dentro de la risoterapia hay varias técnicas, una de las técnicas es el yoga de la risa, y la respiración nos puede ayudar nos puede ayudar a mejorar mucho el tema de cuando estamos molestos o estamos con ira. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicios
salir a caminar cuando estás molesto, en el momento en que estás molesto, conocerte primero bien cómo eres cuando estás molesto y empezar a caminar, salir a caminar cuando te sientes en cólera con alguien para que puedas botar esa energía antes de poder hablar. Esto se llama time out. En lenguaje técnico de risoterapia, time out significa tiempo fuera. O sea, vamos a poner como en el fútbol, ¿no? Cuando hay una falta fuerte, ¿no? Una falta para evitar ese tema de que se empiecen a pelear todos los jugadores porque pueden estar molestos, el árbitro pita, toca time out para darle tiempo a que se recupere la emoción y no hayan esos conflictos que después pueden convertirse en insalvables, ¿no? Entre nosotros. Es importante también manejar la ira desde el pensamiento. No puedo tomar decisiones fuertes cuando estoy molesto. Cuando estoy molesto, si tomo decisiones fuertes, van a ser malas decisiones, casi siempre, porque estás en un estado extremo. La cólera, la ira son estados extremos de emoción, ¿no? Así como la alegría, también la euforia. Así, la ira es el extremo de la cólera, ¿no? De cuando estás molesto con alguien. Y la euforia es el extremo de la alegría. Entonces, cuando uno toma decisiones en euforia o en ira, entonces toma malas decisiones porque está en estados extremos. Y como saben, todos los extremos son malos. Es importante que tengamos en cuenta que podamos manejar la ira para tener un propósito detrás. O sea, ¿el propósito cuál es? Comunicarnos, lograr una solución, lograr un objetivo que tengamos y no dejarnos llevar por la emoción, porque si nos dejamos llevar por la emoción ya entonces no es una felicidad con propósito. Por ejemplo, en la alegría, si yo estoy eufórico y tomo, no sé, por ejemplo, oh sí, mañana me caso, estoy eufórico y quiero casarme mañana y cuando le preguntas, ¿por qué te quieres casar mañana? No, es que ayer he conocido a una persona en el Facebook, ¿no? Y entonces estoy eufórico porque esa persona es muy bella, ¿no? Y entonces manejo la euforia desde un extremo y tomo malas decisiones, ¿no? Me caso mañana, ¿dónde lo conociste? En el Facebook, ayer. Entonces, después no funciona. ¿Por qué? Porque has tomado una decisión en un momento extremo. Y de eso hablamos cuando hablamos de felicidad con propósito. La felicidad tiene el propósito de que nosotros podamos construir una vida trascendente. De hecho, la gente siempre está buscando la felicidad cuando en verdad la felicidad no se busca, la felicidad no llega. ¿Ah? Tenemos un concepto Ok, nuevo, la felicidad se construye. La felicidad se construye, no se busca ni llega, ni se espera. Si la esperas o la buscas, nunca te va a llegar. Tienes que empezar a construirla. Y eso parte porque tienes que aprender a manejar tus emociones y a tomar decisiones cuando tienes que tomar decisiones. Y las decisiones a veces no salen bien, ¿no? cuando, Sí, David. cuando mencionas, sí, disculpa que algunos problemas técnicos, pero estamos aquí. Cuando mencionas que no es una meta, estamos muy abocados. A ver, escuché a una autora americana, no recuerdo en este momento el nombre, pero su frase era, nos perdemos las pequeñas alegrías por buscar la gran felicidad. Y es que Exacto. en ese camino estamos buscando más el objetivo cuando hay que disfrutar el proceso o lo que Ah, se también. viene pasando. Ajá, sí, nosotros en O risoterapia lo sea, llamamos disfrutar el camino, pero ojo, ese camino se construye, no es un camino que está hecho, ¿ah? No es un camino que dice, voy a caminar por la felicidad, y no está hecha la felicidad, ese camino está hecho de adoquines, de ladrillos, y cada ladrillo es una emoción. Entonces, si la mayoría de los ladrillos de mi camino son de alegría o de momentos agradables, entonces cuando yo mire hacia atrás, mi camino va a ser un camino feliz, que además me va a llevar a un propósito feliz. Y el propósito feliz no tiene que ver también con el pensamiento. Porque, por ejemplo, hay risoterapeutas que usan el yoga de la risa. Y el yoga de la risa plantea, te cuento, porque hay gente que no conoce mucho el tema técnico, pero el yoga de la risa plantea que nos podemos reír sin motivo. O sea, no necesitamos un motivo para reírnos. Son ejercicios de respiración, son 40 ejercicios de respiración que podemos hacer para provocar la risa a propósito pero sin tener un motivo para ello. Entonces, eso para mí funciona muy bien cuando queremos salir de un estado emocional negativo, pero no puedes vivir tu vida riéndote sin propósito. Por eso es que nosotros hablamos de felicidad con propósito, porque la risa también nos ayuda a pensar,
La risa también nos ayuda a tomar decisiones. La risa nos ayuda a solucionar problemas. Por eso yo en mi programa que tengo, yo te cuento, los lunes tengo un programa que sale por el A ver, canal cuéntame, cuéntame. Movistar de Perú. El programa se Ujú. llama Ríe Más, Vive Bien. Y ahí yo hablo, por ejemplo, explico por qué es importante hacer chistes, ¿no? La gente dice, bueno, es que la gente que hace chistes pierde el tiempo o son gente muy relajada. Y yo digo que los chistes tienen su propósito también. Cuando uno hace, por ejemplo, un chiste, lo que está haciendo es entrenando su cerebro para enfrentar problemas contradictorios. Generalmente tú sabes que un chiste empieza de una manera y el final de un chiste siempre es sorprendente, siempre es algo hasta ilógico, ¿no? 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 Por ejemplo, tú dices, Ok. que viva la suegra, pero que Muy, viva lejos, muy... ¿no? Entonces, tú dices, como que viva la suegra, pero que viva lejos, ¿no? Entonces, ¿por qué te Ok, da claro, risa? Te cuento, ¿por qué te da risa ese chiste? Porque el final es ilógico, tú estás diciendo, ah, viva la suegra y la gente claro, piensa, oh, ama a su suegra, ¿no? Y de pronto dices que viva lejos, claro. entonces la Es, contradicción es que no la amas, ¿no? Entonces, es algo ¿cómo inesperado. funciona eso en el cerebro? Los mecanismos de defensa del cerebro frente al miedo, frente a lo asombroso, a lo desconocido, son dos. Entonces, los circuitos neuronales que utiliza el miedo son los mismos circuitos que utiliza el humor, que utiliza la risa. Entonces, el cerebro, en un momento determinado, cuando tú haces un planteamiento, una idea, o enfrentas algo que viene de afuera, que es contradictorio o que te puede dar miedo, el cerebro decide si se ríe de eso o si teme eso. Si toma la decisión de reír, si tú tomas la decisión voluntariamente, voluntariamente significa que con mi voluntad puedo yo crear esa idea o puedo creer esa idea más bien. Si el cerebro toma el Mm, circuito del humor, entonces le pierde miedo al problema y empieza a buscar una solución para él. Pero si no le pierde el miedo y ok. piensa que el problema es insalvable, entonces entra el miedo y entras a un camino que es básicamente neuronalmente es el mismo, pero que genera en nuestro cerebro unas sustancias distintas, que es el cortisol, por ejemplo, y eso baja nuestras defensas. Entonces hace que nos enfermemos, que empecemos a tener Claro. problemas de salud, que por ejemplo con esto del COVID, que nuestro sistema inmune baje y puedan entrar patógenos a nuestro cuerpo que no deseamos. Entonces, por eso es que el humor es tan importante en estas circunstancias. Y yo el lunes pasado hablé de los 5 colores del humor, que es un concepto que yo tengo en mi libro también de risoterapia, que son el humor blanco, el humor amarillo, el humor verde, el humor rojo y el humor negro. Son 5. Entonces, por ejemplo, en esta época hay mucho humor negro. No sé si tú te has dado cuenta que en las redes sociales hay mucho humor negro ahorita. O sea, antes de la pandemia no había tanto humor negro, más bien era o humor blanco, o humor rojo, o humor verde, pero humor negro no había mucho. Ahora la gente se ríe mucho del coronavirus. No sé si te has dado cuenta. Y es una situación trágica, ¿eh? Porque estamos pasando por un momento Sí, de sí, sí, crisis sí. difícil, donde la gente Sí, está claro. muriendo incluso. Y la gente a través del humor Claro, o sea, maneja su puede psicología hacia el sonar, lado positivo. claro, o sea, puede sonar contradictorio, ¿no? O sea, ¿cómo puedes burlarte, cómo puedes reírte en momentos como los que estamos viviendo? ¿Cómo puedes estar en una Es situación que de la risa pronto también es un mecanismo de defensa, David. tienes un enfermo en casa, tienes a alguien, No, claro, a eso no, iba, tiene que ver a con eso la iba. psiquis. Mira, tú que tienes, eres un experto en la materia. Claro, Claro, la ese, a risa es un ver, mecanismo de defensa. a Entonces, eso te quería reírnos, llevar. Y tú quieres, eso quiero que lo fundamentes, Alberto. A sí, ver, paremos un poquito aquí. Eso quiero que lo fundamentes. la ¿Por qué? risa, Me voy a poner en mira, contexto de una persona que de pronto está aislado, ¿ya? De ajá, pronto está apartado por la ujú, situación, por enfermedad, por el virus, por todo ello. Ok, y entonces, en ese sentido de presión, de pena, de tristeza, su sistema inmunológico obviamente baja, por va a supuesto. ser más débil. Más que la Entonces, tristeza, el si miedo, alguien te le cuento. quiere dar un chiste, animarlo, hacer humor negro, uno dice, pero ¿cómo vas a bromearle en situaciones como la que está viviendo? Me pasa cada Pero rato, parece me mentira que pasa. ese mismo humor negro va a ayudar, ¿no? Debe Exacto, ayudarlo más bien en su recuperación. exacto. Yo tengo claro, pero explícale a la gente por qué y de qué manera con ese humor negro o con el humor mismo puede ayudar a su sistema inmunológico. Mira, es importante porque, como te expliqué, el humor y el miedo tienen el mismo circuito neuronal. Entonces, cuando tú entrenas esa parte de ese circuito hacia el lado del humor,
puedes empezar a buscar, por lo menos a tener esperanza en solucionar el problema. El humor nos ayuda a tener más esperanza en solucionar los problemas. Y eso tiene que ver con la psicología también de nosotros. El humor tiene un sentido psicológico también. Entonces, es terapéutico. De hecho, por eso se llama risoterapia, porque el humor es terapéutico. De hecho, se ha estudiado mucho este tema y se ha llegado a la conclusión de que las personas que sobreviven a las grandes catástrofes son aquellas que han enfrentado esto con humor, con alegría, bueno, hasta con alegría, ¿no? Pero que la han enfrentado por lo menos de una manera positiva, no sufriendo, sino solucionando todos los problemas desde un lado positivo. Entonces, Claro. psíquicamente hablando, el humor ha evolucionado. Bueno, de hecho, hay dos cosas nada más que nos hacen humanos. ¿Sabes cuáles son? ¿Ah? Sí, ¿Cuáles sí, son sí, las sí, dos pero cosas díselo que a nos todo el hacen humanos? público. Dice Las que, dos que cosas, nos las produce... únicas dos cosas que nos diferencian del resto de los animales es que podemos construir nuestro propio mundo, no dependemos del hábitat, sino que construimos Exacto. nuestro propio hábitat. Y la segunda es que nos podemos reír de nosotros y del resto, porque los demás animales no lo hacen, no sonríen, no crean humor, ¿no? Pueden crear alegría, Pero, pueden tener emociones, ¿ya? De hecho, tú ves un perro moviendo pero la cola y tú dices, wow, a el ver, perro está alegre. Pero el perro no crea esa, repíteme, el perro no viene y te hace un chiste para que tú te rías, ¿ok? Entonces, no son capaces de crear humor. repíteme, no, Las dos son que Alberto, podemos crear repíteme nuestro las propio dos. medio ambiente. El hombre puede crear, Ujú. cambiarlo el medio ambiente. Ningún animal, ningún otro animal cambia su hábitat, ninguno puede hacerlo hasta ahora. Pueden incluso modificar algunas cosas, construir un nido, lo que tú quieras, pero no pueden cambiar todo en Ok, su hábitat. El único que hace eso es el hombre, ya, que puede listo. crear su propio hábitat. Tenemos la capacidad de crear, ¿Y la segunda? eso es humano, capacidad de crear. Ya, perfecto. Y la Ya, segunda es y la segunda? capacidad de reírnos de lo que nos pasa o de lo que somos o de lo que creamos. También el humor Pero ¿sabes, es un arte, un acto creativo. Entonces, pero ¿sabes qué es es lo muy curioso, importante. Alberto? Sí, Alberto, ¿sabes qué es lo curioso de estas dos cosas que me nombras? Por eso lo estoy apuntando. Es que dices crear nuestro propio medio ambiente. Pero así como sí. creamos, también tenemos la capacidad, y es lo que más hacemos, de destruirlo. No, Destruir también ese propio medio discúlpame, ambiente. lo que hacemos es transformarlo. Destruimos, para poder crear algo, tú tienes que destruir algo. De hecho, para tú crear un nuevo paradigma, tú tienes que destruir uno anterior. Tú no puedes crear un nuevo paradigma sobre un paradigma viejo. Entonces, todo acto de creativo es destructivo primero, porque tienes que destruir algo para poder crear algo. Te das cuenta de eso, ¿no? Y los únicos que podemos hacer eso somos los humanos. Entonces, cuando hablamos de que estamos destruyendo el mundo, no lo estamos destruyendo, lo estamos transformando en otra cosa, que sea positiva o negativa, también Pero transformando negativamente. O sea, o en un depende contexto de, distinto, a no es ver, destruirlo, transformarlo en forma negativa. ya, digamos, vamos a ver, David, Dependiendo del contexto, claro que ¿sabes tú está, ¿no? qué es lo que más contamina a la Tierra? ¿Cuál es la acción humana que más contamina a la Tierra? La A acción ver si humana sabes. que más contamina la Tierra. Sí. Esto es un dato Me imagino científico, ¿ah? que las ¿Cuál minas, es la acción humana, cuál a es la ver, construcción humana que más contamina la Tierra? me imagino que las Tú dices industrias la mismas, ¿no? minería. Las fábricas mismas. La Digo, minería, la contaminación ambiental, ¿no? no, pero Sí, ¿cuál es la acción? Por ejemplo, la minería, ya, la ok. industria, ¿cuál es lo que más La- contamina? yo voy hacia la industria misma. La industria de la minería. ¿Pero cuál? Industria. ¿Cuál industria? ¿La minería, la Ya, fábrica, el la minería. acero, la minería, Ujú. los químicos? Pues no, hermano. La tierra, la mayor contaminación que tiene son las carreteras, porque están hechas de asfalto. Las carreteras. Wow. El Ahí me rompiste 80% el de la esquema. contaminación son las carreteras. Y sin carreteras no podemos viajar. Te cuento. Entonces, esta manera de transformar el O mundo, sea, a más estamos carretera, más cometiendo, contaminación. exacto, genera de todas maneras un cambio, pero ese cambio depende de cómo tú lo veas, si es positivo o negativo. Por supuesto, la carretera tú la ves positiva porque tú vas a viajar por esa carretera, pero para el medio ambiente donde se desarrolla la carretera es bravo porque, por ejemplo, arrollan a los animales. Por ejemplo, hay países que ya están conscientes de eso, como Holanda, por ejemplo. Holanda han hecho carreteras
donde respetan, por ejemplo, que los venados no tengan que pasar por la carretera y le hacen puentes a los venados para que pasen por los puentes, no por la carretera. Wow. Entonces, ese concepto de contaminación o de destrucción tiene que ver también con construcción. Nosotros tenemos que asumir que los humanos tenemos esa característica. No, una cosa de lo que nos hace humanos es crear cosas, pero para crear algo tú tienes que destruir algo anterior. Para crear una ciudad tuvo que haber destruido un bosque, si no, no podías crear una ciudad. Entonces, ¿entiendes? Para crear un mueble tienes que haber cortado un árbol. Entonces, es así. Eso puede ser transformado, ¿ya? Porque tiene que tener un control. Hasta ahora no lo tiene y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero todo acto de creación también tiene un acto de destrucción. Yo no puedo, por ejemplo, hablando ya del tema de humor, de construcción, digamos, de desarrollo personal, yo no puedo crear una nueva persona si no destruyo la persona que había antes, si no cambio los paradigmas que habían antes, los hábitos que habían antes. Entonces, y de hecho nuestro cuerpo funciona de esa manera. Tú no eres el David de hace 3 semanas, porque todas tus células han cambiado desde hace 3 semanas, ¿no? Tus células están muriendo constantemente y se están renovando, están naciendo nuevas. Todo tu cuerpo se dice... Y ojo, no estamos hablando siempre del aspecto solamente de la parte física, sino también de una transformación psicológica. Psicológica, por supuesto. Tú no eres... por ejemplo, yo cuando me presento de nuevo con mis amigos, después de no verlos 2 o 3 meses, los vuelvo a saludar y los reconocemos. La palabra reconocer viene de volver a conocer. ¿Cómo reconozco a mis amigos? Es porque ya no los vi hace un tiempo y los vuelvo a conocer. Reconozco, ¿no? Entonces, no somos los mismos. Yo no soy el mismo que cuando estaba en Cuba, yo no soy el mismo cuando era niño, yo no soy el mismo ni siquiera de hace 2 meses, no soy el mismo Alberto, porque las experiencias me van enriqueciendo y me llevan a un propósito. Yo puedo voluntariamente, si es que estoy muy consciente, buscar ese propósito, o puede el propósito o las acciones que yo tome llevarme a un propósito incluso inconsciente, donde yo no tomo parte de lo que me pasa y es lo que pasa en la mayoría de las personas. Yo trabajo en esto porque quiero trabajar no porque quiero trabajar, sino porque, bueno, hay que trabajar en algo y voy a hacerlo, o yo vivo en este sitio porque, bueno, ya vivo en este sitio y no quiero tomar decisiones de mudarme a otro lado. Entonces, la felicidad también es voluntaria. ¿Qué significa esto? Que tú puedes voluntariamente tener o no felicidad en tu vida. Y eso depende de tu entrenamiento, de cuánto tú has entrenado tu ser para poder buscar un propósito, ¿no? Entonces el propósito nos pone siempre en el camino de la felicidad, cualquiera que este sea, ¿no? Porque totalmente nos pone a buscar un crecimiento. Y eso es lo que hablamos nosotros cuando hablamos de felicidad con propósito, ¿no? Manejar nuestras emociones y buscar una creación de felicidad. O sea, la felicidad se crea, no se busca ni se espera. Tienes que crearla. Y tienes que crearla manejando tus emociones y tienes que crearla teniendo un sentido en lo que haces, ¿no? Básicamente. Ok, ahí me quiero detener y antes de lanzarte la siguiente pregunta, déjame saludar aquí a Jorge Ferreto, gran amigo. Dice, qué hermoso es vivir con alegría y felicidad como lo hacen de forma inocente los niños. Hermoso concepto que nos regala un gran personaje como Alberto Pupo. Gracias, amigo de la Hierro. Maestro Ferreto, un saludo, maestro. Gran amigo Jorge Ferreto. A Valeria, un saludo. Ah, sí, son vecinos, ¿verdad? ¿no? Vecino, un saludo grande para Valeria. De vecino. Sí. Oye, mira, eso me lleva a un interesante tema. Un estudio que leí el otro día, bueno, ya lo sabía, pero he leído un estudio nuevo que dice que las personas más inteligentes son las más infelices. ¿Sabías eso? ¿Ah? Es un estudio de Europa. Sí, a ver. En Europa, en Alemania. Dame un porqué. Bien, porque mientras más tú lo piensas... el porqué. Mira, la ignorancia es feliz. La ignorancia es feliz. Eso está demostrado. Entonces, ¿por qué los niños son más felices? Porque cuando ignoramos cosas, no construimos... ¿Por qué? Porque ignora muchas cosas. Porque ignora muchas cosas. Y entonces, como la ignoran, como no están conscientes de todo lo que es la realidad, entonces... ellos son felices porque viven en su propia emoción, están disfrutando de esa emoción. Por ejemplo, un niño se pelea con otro niño y a los 2 segundos, a los 3 minutos ya están jugando de nuevo. Siguen siendo patas. Siguen siendo patas y no pasa nada y vamos para allá y siguen jugando. Porque en esa edad
la emoción y la conexión con otros seres humanos es más importante que el ego. Entonces, vamos por el camino construyendo un ego que nos va llevando a un intelecto, y ese intelecto nos lleva a pensar más que a sentir. Entonces, cuando ese también es la balanza, en el extremo. Las personas que piensan más de lo que sienten, entonces empiezan a pensar, y nuestro cerebro es el mejor novelista del mundo. Empieza a crearse historias que se empieza a creer también. Exacto. Y esas historias casi siempre en ese diálogo interno. Ese diálogo interno que siempre tenemos, siempre nos lleva a pensar en negativo, porque nuestro cerebro está en modo supervivencia. Entonces él siempre está viendo qué es lo que está en negativo para tomar eso y agarrarse a eso y decir, no, me voy a quedar acá, no, esto me hace, esto no voy a hacer esto porque me va a pasar tal cosa, o no voy a hacer. Entonces empiezo a racionalizar mucho la felicidad, y la felicidad, cuando es muy racional, no funciona, ¿ya? Porque acuérdate que la felicidad tiene ladrillos de emociones. Entonces tú necesitas de manejar esas emociones. No te estoy diciendo que no seamos inteligentes, ¿sabes? Sino estamos diciendo que Claro, pero manejemos a la ver, inteligencia acá hay desde la algo, emoción. claro, ahí eso iba. Primero déjame saludar a Valerie Lino, un gran saludo para Valerie, que estaremos con ella el día viernes. No se pierdan esa entrevista con Valerie el viernes, absolutamente lo máximo, dice Superdúo. Gracias por ello, Valerie. Gracias, doctor Humor. Un beso enorme, un abrazo grande para Valerie. Ay, sí. A propósito de ello, mira Alberto, lo que sucede es que muchas veces también, y tú que conoces más de la materia, es que estamos acostumbrados a trabajar mucho más la información hacia el neocórtex, a ese lado racional, cuando hay que trabajar desde el lado, el sistema límbico, ¿no? El cerebro límbico, aquel que Bien. te va a manejar las emociones, que te va a conllevar a sentir más. Pero ¿por qué somos tan racionales No, y estar es tan que, supeditados mira, a yo te cuento, en mis talleres yo hablo de eso. Esto a no es ver, que hay que ser más emocional o más inteligente o más pensativo, o más o más razonable, filósofo. ¿ya? No tiene que haber un equilibrio, es lo que yo digo. Tiene que haber un equilibrio entre la razón y la emoción, ¿no? Ok. Si no hay ese equilibrio en tu vida entre la razón y la emoción, no puedes lograr resultados. Y eso ya está demostrado en estudios que se han hecho, donde las personas más felices no son las que son más emocionales, ni tampoco las que son más racionales, sino las que tienen un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y sobre todo hay un método que es usar la emoción para pensar. Mira qué interesante esto, ¿eh? Porque por eso se llama manejo emocional. Usar la emoción para Usar la pensar. emoción para pensar. Mira A qué ver. interesante. No al revés, no pensar y después emocionarse, no. Usar la emoción. Por ejemplo, una de las leyes de la risoterapia es la emoción engancha el conocimiento. Yo no aprendo algo si primero esa información no me emociona a mí como persona. Entonces, Claro, yo tengo que utilizar la emoción para poder aprender cosas nuevas, ¿no? de Pero si acuerdo. yo solo me dedico a aprender algo porque me lo tengo que aprender de memoria o porque hago así, esa información, puedo ser una enciclopedia viviente, puedo tener mucha información en mi cabeza, pero es información, no te sirve para solucionar problemas. Es por eso que tú ves que muchos intelectuales tienen muchos cartones, muchos diplomados, muchos doctorados, y a la hora de la hora no tienen plata, no pueden solucionar sus problemas, le das un problema muy simple, como por ejemplo cuidar un niño. Le dice, imagínate, pongo un decano de una facultad a cuidar un niño. No, cuidar un niño es el problema más grande que podemos tener los seres humanos, ¿sabes? Y entonces Wow. no sabes cómo entrenar, cómo enfrentar ese problema, porque tienes mucho conocimiento, puedes haber leído 400 libros de psicología, pero te dicen, toma un niño, cuídalo. ¿Qué hago con el niño? Entonces, no estás manejándolo desde las emociones y desde la conexión emocional para solucionar el problema, sino lo estás manejando desde el intelecto. Y el intelecto a veces se queda en los libros, y eso no funciona mucho a la hora de solucionar los problemas. No estoy diciendo que no sea bueno estudiar, que no sea bueno capacitarse, que no sea bueno este tema de, cultivarse intelectualmente. Está bien eso, pero también tenemos que trabajar el tema de manejar nuestra inteligencia desde la emoción. Por eso de todas las inteligencias que existen, la más importante de todas es la inteligencia emocional. Porque sin Uh inteligencia -huh. emocional, ninguna de las otras funciona. No sirven para nada. Sí, Entonces, de hecho. es lo que yo planteo acá en Felicidad con Propósito, donde la felicidad está construida por ladrillos de emociones, pero también por ideas que nosotros podemos manejar, y que hay un equilibrio entre esas dos cosas, que no solo sea la emoción y no solo sea el pensamiento. Por eso te digo, por ejemplo, que cuando uno hace chistes,
todo chiste es un planteamiento filosófico. Si te das cuenta, cada chiste que uno escucha o que uno tiene, que uno hace, tiene detrás un planteamiento de vida, tiene un planteamiento filosófico, tiene una cultura, ¿no? Claro, Por claro. muy malo que te parezca el chiste, detrás de eso hay una cultura, o por muy agresivo, por ejemplo, porque hay chistes, por ejemplo, que son muy racistas. Entonces, dime de qué te ríes es una de las leyes y te diré quién eres. Dime de qué te ríes y te diré quién eres. Porque ese pensamiento que está oculto detrás de un chiste es lo que piensas tú. Y entonces, ¿cómo hacemos? Implantamos nuestra cultura a través del humor. Por eso es que es tan importante en la televisión, por ejemplo, que hay tantos programas humorísticos que nos venden un estilo de vida que nos lleva a la mediocridad, ¿no? Lo que nos venden a través del chiste, del humor. El humor es algo que penetra muy profundo en nuestro cerebro, igual que la música. Entonces, a través de eso nos pueden llevar a un pensamiento, digamos, mediocre o estúpido, ¿no? Y entonces la gente ve el humor como algo banal, como algo, ¿no? Y se ríen, por ejemplo, no es lo mismo reírte de alguien que se cayó y se rompió la cabeza, porque mira que alguien se cae, se rompe la cabeza y tú en vez de ir a ayudarlo, tú te ríes de eso, ¿no? El hombre está sangrando y se le salió un pedazo del cerebro y tú Claro. riente, ¿no? Que, por ejemplo, reírte de una situación de corrupción. Pues, ahí cuando tú te ríes de la corrupción, por ejemplo, estás ayudando a enfocar el problema, estás ayudando a pensar sobre cómo solucionamos eso. Detrás, lo Pero subliminal que está detrás de un lo chiste que sobre sucede es que corrupción también, es, oye, claro, existe la corrupción, ¿cómo hacemos para solucionarla? ¿No? Entonces, el claro. humor nos hace reflejarnos como sociedad, es interesante. De hecho, en mi siguiente programa yo voy a hablar de los humoristas, porque los humoristas son grandes filósofos, casi todos. Si tú ves, por ejemplo, a Jim Carrey, pues, te estoy hablando de los grandes, ¿sabes? De los humoristas que hacen Ajá. humor en serio. El mismo, eh, este, eh, ¿cómo se llama? El que hace Patch Adams, ahora se me Robin fue el nombre Williams, ahorita. Williams, ay Dios mío, Ajá, Robin Robin Williams, Williams. por ejemplo, que incluso Robin Williams, que también el humor tiene su doble filo también, te voy a explicar un poquito después por qué, por ejemplo, Robin Williams se suicidó además, ¿no? Porque Sí, 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 sí. tenía graves problemas, ¿no? Porque también es quien motiva al motivador o quien hace reír Claro. al cómico, ¿no? Porque también detrás de algunas risas también se esconde mucho dolor. La tristeza, o digo, la alegría el humor parte del dolor, siempre, Claro, siempre. Cuando tú claro. haces algún chiste, algo parte de una situación de dolor, personal o social, ¿no? Pero siempre parte de ahí, por eso hay que manejarlo muy bien. Por ejemplo, Jim Carrey Ahora, últimamente se ha dedicado, se ha gastado tanto haciendo humor que se ha dedicado a hacer terapias, se ha convertido en pintor, en artista plástico, para poder manejar todo ese sufrimiento que hay detrás de crear algo cómico para la sociedad. claro, Eh, porque es una mirada, ojo, en esos humoristas, en los que estás mencionando, es una mirada introspectiva a volcar tal vez sus propios demonios, por llamarlo de una manera, exacto, su lado negativo, que de pronto la gente pues lo ve jocoso, se ríe y todo ello, pero es muy difícil cuando ya tienes el cliché del humorista identificar que detrás de esa persona hay un ser humano con ese lado negativo, con ese lado tal vez de tristeza, como le pasó a Robin Williams, con ese lado de depresión que lo llevó a un suicidio, ¿no? Porque tú lo veías, era un genio, porque hay que decirlo, era un genio para improvisar, pero mira, ¿sabes? tremendo, Vamos a y hablar del llevaba caso de Robin Williams, por esa ejemplo. tristeza por El caso de dentro. Es Robin Williams. increíble, ¿no? Robin Williams era un tipo que manejaba millones de personas. O sea, él entraba a un Wow, escenario y sí, tenía una capacidad de improvisación sí, sí, espectacular. De hecho, tremenda. los videos que hay en YouTube, no te invito a que los veas, los videos de impro, Sí, sí, cuando él va yo lo he al seguido Actor también. Studio a hacer sus entrevistas, y es increíble. Pero sin embargo, en su vida privada, él se sentía muy solo. De hecho, la frase más famosa de Robin Williams sobre el tema de la soledad es, eh, no importa, o Claro. sea, peor que sentirte solo es sentir que alguien, estar con alguien y no sentir que esa persona está ahí contigo. O Y sea, sentirte él solo. vivía con una Claro. persona que no lo hacía feliz, ¿no? Entonces, por eso te digo que la felicidad es una construcción, Pero como tú ojo, construyes. ojo, 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 ahí me quiero detener, Alberto. Lo que sucede también en casos así es cuando volcamos nuestra felicidad en otras personas y le damos Exacto. la responsabilidad a las otras personas para que esas personas nos hagan felices. Ujú. Tamaña responsabilidad.
porque la felicidad es parte de uno. Tienes que ser feliz contigo para que puedas ser feliz con otras personas. Pero ahí también No, surge el tema de la dependencia y una cadena más de que cosas venga que, de otras personas es poder construir felicidad juntos, porque somos una especie gregaria. O sea, los seres humanos no podemos ser felices solos. Eso es falso. exacto, Nosotros somos una especie gregaria, necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Entonces, la risa, de hecho, surgió como una necesidad de comunicación. La risa, las primeras sonrisas, según los investigadores antropólogos, se dieron cuando la otra persona venía y te hacía y te gruñía, te enseñaba los dientes en señal de agresividad, y tú, para no ser menos, también le hacías esto, y entonces nos identificábamos como iguales, nos identificábamos como claro, que los dos tenemos poder de acción, los dos somos iguales, ¿no? Y eso se fue transformando en hasta que empezamos a identificar, para poder identificar a alguien de nuestra tribu, en sonreírle. Le sonreíamos y si la persona me sonreía es porque también era de nuestra tribu y empezamos por ahí a generar la sonrisa y se convirtió con el tiempo en algo en nuestro cerebro, en una programación. Eso se llama células espejo en el cerebro. Por eso es que la risa es el gesto más contagioso de todos, porque es un gesto de supervivencia. claro. Cuando nosotros sonreímos y atraemos gente, podemos sobrevivir mejor porque estamos en grupo. Entonces, los grupos humanos, tú sabes que el humano no tiene colmillos como el león para defenderse, no tiene garras para, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra ventaja evolutiva? Estar juntos y poder crear ideas juntos y poder sobrevivir juntos, ¿no? Incluso hasta para calentarnos en el fuego necesitamos de los demás. Un bebé humano no es como un bebé, no sé, serpiente, que la serpiente dejan su bebé ahí, nace la serpiente y ya nace con todo instalado. El bebé humano no podría sobrevivir sin su madre, no podría sobrevivir sin la tribu, ¿entiendes? Entonces, la sonrisa, hablando del punto de vista sociológico, ha creado la humanidad. La sonrisa ha juntado a la humanidad desde el principio, ¿eh? Desde que empezamos a sonreírnos fue que empezamos a juntarnos, ¿no? Y así fue como fue creciendo socialmente. Te lo digo porque esto yo lo estudié en la escuela de animación. Yo soy animador sociocultural especialista en dinámicas de grupo y en psicología de grupos. Y en psicología de grupos nos enseñan que un grupo que no ha reído juntos no confía uno en el otro. El mayor signo de confianza Ah, sí, entre las sí, sí, personas sí. es reírse juntos, no llorar juntos. Reírse juntos es lo que más nos hace confiar en otras personas. Entonces, es importante eso. Y Por eso es lo que es que tan importante la risa. es lo más difícil de establecer en grupo. Y es lo más Sí, difícil de hacer en grupo. no. Reír De juntos. hecho, nosotros en las empresas Parece trabajamos fácil, la no es risoterapia así. de esa manera, porque un equipo, es un planteamiento del doctor Humor, es un equipo que no ha reído juntos todavía no es un equipo. O sea, si yo viene mi jefe y yo no soy capaz de, yo estoy haciendo un chiste, una cosa que pasa mucho en la oficina, por ejemplo, la gente hace un chiste y se están riendo y de pronto entra el jefe y todo el mundo, ahí viene el jefe, y se pone en serio, ¿no? Entonces, ese es un jefe que no ha generado confianza en su grupo, porque si el jefe en verdad tuviera confianza con las personas, le dirían, oye jefe, mira qué chiste más bueno, y nos reímos juntos. No significa que, bueno, eso hace menos al... No estoy hablando de un chiste que se burle de alguien o algo, sino estoy hablando de una situación hilarante, humorística, que puede darse dentro del equipo de trabajo, porque nosotros no podemos estar serios 24 horas al día. Eso es imposible. Nuestro cerebro maneja sus Sí, emociones claro. así como tienes no sé cuántos pensamientos, creo que son, las cifras son como 60.000 pensamientos en un día, más o menos. Así como tienes esa cantidad de pensamientos, también tienes una cantidad de emociones en el día y que tu día no es así todo el día, tú no estás así todo el día, porque no se puede, es imposible. Es más, te duelen los cachetes cuando estás mucho tiempo sonriendo. Claro. Claro, tú no puedes estar así ni siquiera 5 minutos, cuando llegas así 5 minutos ya se te entume toda la cara. Entonces, nuestras Claro, ya emociones se siente. lo que hacen es regular nuestros pensamientos. Mira lo que te estoy planteando, ¿ya? Pero también eso es una relación simbiótica, es de viceversa. O sea, no es que solamente de la emoción regula el pensamiento, también el pensamiento regula las emociones, ¿no? Somos un todo holístico. Claro, Nuestro claro, tiene cuerpo, lógica, por supuesto. nuestro entorno, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Mira lo que te estoy planteando. ¿Ah? Nuestro cuerpo, nuestro entorno. Cuando hablo de entorno es dónde estoy, ¿ya? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué tipo de colores veo? ¿Qué temperatura hay a mi alrededor? Todo eso influye en mis emociones y en mis No, pensamientos. no vas al tema de quién te rodea, no vas al entorno que te También, rodea.
Pero cuando yo hablo de entorno, hablo de todo, hablo de las personas que están alrededor mío, de cuáles son las emociones también de esas personas. Claro, como me estás mencionando el ambiente. Exacto, porque acuérdate que las células espejo miran todo y copian todo, o sea, tal cual, es un espejo, o sea, yo soy el espejo de las 5 personas que me rodean, ¿ok? Tal cual. Entonces, es así, y puedo tener y capto la emoción de esas 5 personas. Si yo no puedo manejar esas emociones y solo me dejo llevar, entonces voy a tener la emoción. Entorno. ¿Ah? Sí, no te escuché, por favor. Cuerpo, me dijiste cuerpo, entorno, y la tercera era. No, me dijiste cuerpo, entorno, 4, y la tercera, 4. ¿Cuál era? Bueno, yo creo que son 5, pero hay 4 que se plantean, que es el cuerpo, el entorno, las emociones, o sea, el control de las emociones y los pensamientos. Pero eso no es que uno es más que el otro, sino que es una relación simbiótica que se va dando y es circunstancial, o sea, depende de en qué condición, en qué circunstancia me encuentro, en qué momento me encuentro. Y yo tomo la decisión de cómo manejo todo eso. Es voluntario, ¿ok? ¿Qué significa voluntario? Que yo tomo la decisión de hacer una cosa o la otra. La voluntad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esa voluntad va creando un subconsciente, va creando un hábito. Y después, cuando hay veces estamos en piloto automático, cuando ya nuestro subconsciente toma las riendas y ante determinada situación reaccionamos siempre de la misma manera. Pero yo, a través de mi entrenamiento, es un entrenamiento, por eso se llama coaching, entrenamiento, yo puedo lograr cambiar esa situación o cambiar esa emoción a partir de mi voluntad, de mi actitud, ¿no? Y yo creo que falta una más, que yo creo que es la que más felicidad da de todas. De hecho, un estudio en Europa ha demostrado que el hombre más feliz del mundo bueno, eso se hizo, es un estudio que se hizo hace como 6 años, 7 años, que hicieron un estudio donde se medía la felicidad. La felicidad puede ser medida de manera física, digamos, a través de determinados controles de ritmo cardíaco, te cuento. Ritmo cardíaco, secreción de hormonas, de ese tipo de cosas. Hay una tabla que te puede decir cuál persona es más feliz que otra, ¿ya? Entonces, hicieron ese estudio en Europa y resultó que de todo el estudio que hicieron, la persona más feliz de todos los que estuvieron ahí fue un monje budista, ¿ya? Un monje budista que había regalado toda su fortuna, todas sus cosas, había sido millonario antes, había regalado todo y se había ido a vivir a un monasterio. Y esa persona resultó ser dentro del estudio la más feliz de todas, ¿ya? ¿Por qué? Porque está basada en la felicidad espiritual. Entonces, yo creo que hay una quinta opción que es la felicidad de dar, la felicidad de dejar ir las cosas, de la felicidad de saber que siempre... Pero ¿no crees que esa felicidad espiritual está con esa, tal vez muy relacionado con haber encaminado tu vida por un sendero, por un camino que te da tranquilidad, que te da paz, que disfrutas lo que haces? Por ejemplo, tú, con el humor, con los talleres que haces de risoterapia, es encontrar felicidad. No es que estar todo el tiempo alegre, feliz y riéndote y contando chistes, sino desde la tranquilidad de saber que estás en el camino correcto al dar, al entregar aquello que te apasiona hacia los demás. Creo que va por ahí. Lo que pasa es que ya hay llegas a un nivel donde la felicidad no depende de lo que tienes. La felicidad no depende de lo que tienes. Y bueno, yo considero que en mi caso yo todavía no he llegado a un nivel tan alto, pero depende de lo que soy, ¿no? Pero hay una que va más allá, que la felicidad ya ni siquiera depende de lo que eres. La felicidad es una instalación donde ya tú has construido una manera de actuar donde tienes un equilibrio. Por eso es que te digo que es un equilibrio entre la emoción y la razón. Entonces, ya trabajas tu cuerpo, comes sano, haces, no sé, respiración, disfrutas entregar cosas a los demás, disfrutas de lo que te pasa, sea lo que sea que te pase, lo agradeces. Entonces el agradecimiento, por ejemplo, está en el centro. El agradecimiento está acá, no está en los extremos. Está acá al centro. Entonces cuando tú eres agradecido y eres una persona que aprende a recibir también, eso es muy importante, porque la gente piensa que dar y dar y dar, no, solamente dar es lo que nos hace feliz, no es así. Nosotros tenemos que aprender a dar, sí es importante, pero también es muy importante aprender a recibir las cosas que nos dan otras personas también. A veces somos infelices porque nos quieren dar algo y nosotros no me des esto y no queremos recibirlo.
Entonces, eso nos hace sufrir Sale un como una poco falsa también, porque a lo modestia. mejor inconscientemente sí queremos, pero como socialmente no está bien visto, no lo queremos recibir, entonces ahí entra un conflicto y empezamos a ser infelices, ¿no? Entonces, no, la felicidad de dar no es solamente dar, sino también aprender a recibir aquello que nos dan los demás, ¿no? Entonces, por ahí Totalmente de creo que va el acuerdo. camino. Todo esto es un tema filosófico también, tiene que ver Sí, sí. con la cultura de cada país. De hecho, la felicidad es cultural también. Te cuento que los alemanes no se ríen lo mismo que los caribeños, nosotros los caribeños. Los cubanos no nos reímos lo mismo que los peruanos, ¿no? Entonces, es muy cultural también. La cultura influye mucho también en el tema de la felicidad porque tiene que ver con Muchísimo, ¿no? cómo nosotros manejamos nuestros hábitos, ¿no? Entonces, hay hábitos universales que son felices, pero también hay hábitos culturales que son específicos para cada país y que la gente puede ser feliz con eso, ¿no? Entonces, Claro. de Sí, eso más o menos totalmente de acuerdo. va la cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo quería hablarte de esto, de este libro, porque se Alberto, llama, acá el cierre y es... dame un Dime, minuto, dime. justo es lo que quería comentarte. Primero, dos cositas. Primero, un saludo para Alex Mercado, que es inteligencia emocional, qué Wow, importante maestro. tenerlo presente y sobre todo desarrollarlo. Un saludo grande para un gran amigo Alex Un Mercado. gran Luis amigo Ramírez, qué Alex, gran sí, un tema, saludo dice desde acá. también. Sí, gran amigo conocido también de mi parte. Un Uh saludo -huh. también para Milagros Ramírez. Justo quería llegar a eso, Alberto, y te corté. A ¿Qué ver, dime. cuando hablas de tu libro, Felicidad con propósito, o sea, y trata el tema de resoterapia, porque es lo que vienes tratando y lo que hemos venido conversando, entonces la gente que quiere leer tu libro, pues no pensarán algunos risoterapia, pues me van a contar chistes o va a ser Ajá. puro humor todo el libro. No es No, tanto el tema ahí. mira, yo te cuento ¿Qué que es yo lo no hago que ningún chiste, ¿eh? Yo define en tu mis libro? talleres, ¿Qué es lo que trata tu libro? Cuéntame un a poco. ver, lo que pasa es que la gente no Eso sí desconoce lo tengo la claro, parte yo técnica de la conozco tu trabajo, risoterapia. pero la gente, Claro, claro. Hay diferentes eso es técnicas, lo que ¿ya? quiero que pongas Mira, hay a la diferentes gente en técnicas. contexto. Vamos a hablar de la parte técnica. La risa puede ser provocada por diferentes motivos o razones. Entonces, por ejemplo, el yoga de la Uh risa, que -huh. son algunos ejercicios específicos de yoga, que son de respiración, por ejemplo, ¡ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y me río así, o sea, boto el aire, aprendo a respirar y voy botando el aire, es como el yoga igualito, pero con carcajadas. Entonces, eso hace que mi cerebro genere un tipo de sustancias que nos llevan a un estado de meditación, porque la risa también nos hace pensar. Entonces, o más que pensar, apagar nuestra mente, ¿no? Porque cuando nos estamos riendo, ¿en qué piensas? ¿No? En el momento exacto de la risa, tú no piensas en nada. Tú piensas previamente, por ejemplo, si te hacen un chiste, piensas previamente en el chiste y después cuando te estás riendo ya no piensas más en el chiste, lo que haces es sentir, nada más, ¿no? Sentir tu Uh respiración, -huh. tu cuerpo. Entonces, hay una manera de llegar que es a través del yoga de la risa, esa es una de las maneras. La otra manera de llegar, que es la risa pensada, que es con el chiste, que es lo que la gente piensa que nosotros hacemos como fisioterapeutas. Y bueno, sí, tú puedes ser muy chistoso. Yo generalmente en mis talleres no hago muchos chistes. ¿Ah? Yo, o sea, hago un par ahí, tengo un par de gags, ¿no? De ganchos, como le digo yo. Pero no se trata de hacer chistes. Mis talleres, los que han estado en mis talleres saben que yo hablo un poco de ese tema, pero no hago. La otra manera de llegar a la risa es el juego. Entonces, cuando uno juega, cuando tú juegas lo que quiera, que cualquier juego que tú juegues, te vas por lo Pero menos a que la sonreír. gente se divierte, pero la gente Incluso se cuando la divierte, gente juega te fútbol, la decía, gente pero la juega gente fútbol se divierte. sonríe más que nunca, o sea, siempre. Te hagan gol o no, no importa. La gente está ahí, cuando le pasan el balón, cuando tú tienes el balón, como que me pasaron el balón, ya estás sonriendo, tú lo haces inconscientemente, ¿eh? Porque el juego nos Uh lleva -huh. directamente a la risa, igual, también, porque nos lleva a la infancia. Y en la infancia es donde más risa nosotros generamos, ¿no? Sí. Te cuento que por el camino se pierde mucha risa. Un niño, esto es un estudio también, un niño ríe un niño menor de 5 años, está demostrado que ríe en el día más de 300 veces. Entre 100 y 300 veces puede reír un niño entre 0 y 5 años. Y un adulto, después de los 15 años, A llega carcajadas. a reír en el día entre 10 y 20 veces. Mira cómo se pierde risa en el camino. Y mientras más adulto y más responsabilidades tienes, menos se ríe. Entonces, es importante un poco cuando vamos a jugar, nosotros rescatamos el niño que llevamos dentro. Entonces, empezamos a sonreír inconscientemente porque nos lleva a esos estados inconscientes de la infancia, donde la infancia se instaló toda esa risa a través del juego, ¿no? Entonces,
Vamos por la tercera manera, o la primera manera que te dije fue el yoga de la risa, o sea, reímos sin, a propósito y sin ningún motivo, con ejercicios de respiración. La segunda es cuando reímos pensando, que es a través de los chistes o los cuentos o las historias. La tercera es a través del juego, donde yo uso mucho ese tema, donde pongo a la gente a jugar entre sí y genero risa entre ellos. Yo no hago chistes, sino que a través de las dinámicas que yo hago y los juegos que yo hago, logro que se rían juntos, ¿ya? Porque cuando se ríen juntos generan confianza en el grupo, ¿ya? Yo uso la risa como un método de relacionamiento entre las personas, ¿ya? Y la última risa es la risa que se provoca cuando hacemos el amor. Entonces, sí, en estados emocionales eufóricos, como cuando tienes el orgasmo, generas también mucha risa. Por eso en mi libro de risoterapia, acá hay una parte donde dice risoterapia en parejas, ¿ya? Porque nuestra pareja, cuando tenemos relaciones, nos damos besos, nos damos abrazos. La abrazoterapia, por ejemplo, es una técnica también dentro de esto que nos ayuda a generar endorfinas y eso hace que nos podamos sonreír más seguido y generemos en nuestro cerebro estados emocionales positivos. Entonces, por eso es también que ese es otro, que es la abrazoterapia. El baile, por ejemplo, que también tiene que ver con esto, con la ley esta de un cambio de actitud corporal nos lleva a un cambio de actitud emocional. La biodanza, yo uso mucho técnicas de biodanza porque la biodanza también nos lleva a estados emocionales positivos, nos hace sonreír bastante. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo planteo es que depende del ritmo de la música, también tú puedes reír o no. La letra de la canción puede ser triste, pero si el ritmo es alegre, entonces tú vas a pasar esa tristeza con alegría. Por ejemplo, te voy a poner, tú has oído una canción de Juan Luis Sí, Guerra que se claro, llama Me sube la bilirrubina, ¿ya? claro. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. O sea, si tú lees ese párrafo, tú dices, Ajá. wow, el hombre está sufriendo porque la chica no lo quiere, no lo está mirando, ¿no? Pero cuando tú le pones la música, me sube la bilirrubina, ay, cuando te mire. Entonces el hombre está sufriendo, pero está bailando, ¿no? No me mire y no me mire. ¿Entiendes? Entonces, el ritmo también de la música te puede llevar a un La estado gente no emocional capta el donde mensaje, ¿no? exacto, donde el mensaje, siendo un mensaje negativo, se puede convertir, transformar en algo que puede ser superado a través de el movimiento o el ritmo de la música, ¿no? Entonces, he ahí el tema, ¿no? Como Tongo, por ejemplo, sufre peruano, sufre, pero le mete una cumbia detrás, es sufre peruano, y todo el mundo baila, el sufre peruano, sufre, pero lo que está haciendo realmente Tongo es instalando en tu mente que tienes que sufrir para ser feliz, ¿no? Entonces, he ahí la famosa frase que te dije al principio de la felicidad es sufrir, ¿no? Entonces, eh, tiene que Totalmente ver de con acuerdo. esto. Entonces, esos son los caminos que podemos llegar para buscar un manejo emocional que nos lleve a un camino de felicidad. Y eso, si tú lo manejas, si tú lo conoces las técnicas, puedes entrenar, porque acuérdate que es coaching, o sea, es entrenamiento. Básicamente la felicidad no nacemos felices, ¿no? Pero podemos entrenar la felicidad. De eso se trata la risoterapia, de un entrenamiento hacia la felicidad. La felicidad tiene que ser entrenada, Digamos no es que, aprendida, no se aprende, se entrena. o sea que de alguna manera tu libro es como un manual para llevarnos a la risa y esa felicidad tan Claro, bueno, importante, este tal libro, como este es que el te estoy título del libro. mostrando, es un libro que tiene ejercicios acá. Es un libro de texto para los talleres. Yo lo llevo a mis talleres y ahí lo usamos como un libro de texto porque tiene ejercicios que puedes hacer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la risa del zapato viejo es un ejercicio que hacemos. Eh, hacemos, por ejemplo, la espiga de la risa, que es un ejercicio donde todos se echan con la cabeza en la panza del compañero y cuando el compañero se ríe, como se mueve la panza y tu cabeza hace así, Sí. tu cerebro siente ese movimiento y empieza a sonreír, empieza a reír a carcajadas. Y tú dices, ¿por qué te estás riendo? Y solamente se están riendo de que el otro se está riendo y que se mueve la panza, ¿no? Entonces, no hay un sentido para esa risa, sino que es simplemente Sí, claro. sentir la risa, ¿no? Entonces, así Sí, pues, hay sí. juegos de risa y de seriedad, cuando nos da risa cuando el otro está serio, por ejemplo. Yo tengo un juego que se llama El que se ríe pierde. Entonces la gente piensa que, bueno, sí, hay que ser serio. Entonces cuando se ponen muy serio y ponen caras serias así, pero medio raras,
nos da risa al otro y entonces empiezan a contagiar Claro. risa y ya al final nadie puede terminar serio porque todos terminan riéndose. Entonces ahí yo demuestro que la risa es más poderosa que la seriedad, ¿no? Entonces por ahí vamos el tema y cada juego, cada reflexión, cada dinámica que yo hago lleva al fondo una reflexión, un coaching, ¿no? Unas preguntas, donde la gente empieza a reflexionar sobre qué está pasando en ese momento y por qué pasan esas cosas, para que uno pueda darse cuenta de cómo puede cambiar su vida utilizando la risoterapia, estas técnicas, Ok, que son muy bien, técnicas de Alberto. coaching, ¿Dónde? básicamente. Sí. Alberto, yo finalmente a terminar, de verdad que ha sido una muy enriquecedora esta charla contigo, esta conversación, para ver una perspectiva distinta de la risa y qué es hoy en día, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, el papel que está jugando la risa, la risoterapia, el humor mismo, que es tan importante, sobre todo para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y que tal vez a través del humor, no digo que vaya a aplacar totalmente los malestares o los males que pueda tener, pero sí que puede ayudar a una mejora de la salud Hay una misma. frase de humor ¿Dónde negro que me gusta pueden, mucho. David, te cuento, hay una frase de a humor ver, negro que me gusta a mí. Yo soy fanático del humor negro porque sé que el humor negro es muy terapéutico. Entonces yo digo, ríete de la vida porque al final ninguno de nosotros saldrá vivo de ella. Así que es mejor que te vayas sonriendo. bueno, nos despedimos del mundo con una sonrisa. Vamos a despedirnos ahora a todas las personas que nos están escuchando. Ha sido un gusto, Alberto. Unas palabras finales, ¿dónde pueden ubicarte? Tal vez Ah, un bueno, próximo te cuento un taller poquito. o aquellas personas que estén interesadas en tu libro, ¿dónde Sí, pueden mira, encontrarlo? Cuéntale un poco al público, mi a ver. libro estoy sacando una edición especial ahora, tiempo de cuarentena, tú sabes que está complicado esto de entregar algo físico, pero estoy sacando una edición especial y voy a hacer pronto una risoterapia, no tengo la fecha todavía, pero voy a hacer, creo que a fines de este mes, voy a hacer una risoterapia gratuita para todos mis seguidores de Facebook, los que me estén viendo en Facebook. Yo voy a sacar una risoterapia, creo que va a ser como a fin de mes, y ahí todos los que participen van a poder adquirir mi libro, ya por un precio muy de regalo prácticamente. Pero la clase va a ser totalmente gratis, les voy a dar una clase de risoterapia totalmente gratis y los que deseen llevar el libro lo van a poder llevar por un precio muy módico. Lo otro que estoy haciendo son A ver talleres de si... dinámicas de grupo virtuales también. Uh-huh. Por ahí tengo algunos seguidores. Estoy usando mucho el tema ahora, bueno, me estoy metiendo en todo el tema virtual y estoy vendiéndolo ya en diferentes plataformas. Me pueden escribir a mi WhatsApp, que es 9250, bueno, más 51 9250 83117, y ahí me pueden escribir para cualquier tipo de A ver, consulta. otra vez, repítelo, por favor. Mi WhatsApp Repítelo una vez es más. más 51 9250. 9250 83117. Ese es mi WhatsApp. Y ahí me pueden escribir o me pueden seguir en Facebook como Alberto Pupo o en mi página Doctor Humor de Facebook. Ahí hay bastante información, ahí yo publico bastantes videos. Ahorita tengo el programa de Buenas tardes Perú, que tengo una sección que se llama Ríe Más Vive Bien. Ahí damos muchos tips sobre risoterapia, sobre humor, sobre pensamiento positivo. Hacemos algunas entrevistas también. De hecho, quiero invitarte para mi programa. De repente, ya yo vine al tuyo, ahora te toca a ti ir a mi programa en una de estas tardes, a ver si tienes Ah, tiempo. cuando gustes, Me gustaría tenerte por cuando allá gustes, un placer. para hablar de risa y filosofía, Genial. porque yo sé que te encanta el tema filosófico a ti del Es cerebro parte de. eres un tipo bastante informado en ese tema. Entonces me gustaría invitarte ahí a algún programita donde hablemos un poco de risa y filosofía. Los filósofos siempre han tenido muy buen humor, no sé si conoces, ¿no? Entonces, Sócrates, Platón, todos ellos hablaban siempre mucho del humor, Sí, ¿no? como parte Y y esencia de como la parte vida. importante, ¿no? Los griegos, por ejemplo, tenían, ¿no? Estos rituales de reírse, ¿no? Junto a la fiesta de Baco, por ejemplo, que es el dios del vino. Entonces era De hecho, que sí. un desmadre total aquello, pero era para manejar este tema de reírnos, ¿no? Y siempre los filósofos decían que las personas con buen humor eran grandes pensadores. Sí, Entonces, de hecho que sí, podemos a tu hablar de ese tema disposición en mi cuando programa. gustes y te invito seguramente días antes, mira Alberto, vamos a comprometernos al aire, días antes de tu taller gratuito, de pronto nos encontramos nuevamente para también invitarlos para ese taller gratuito que tienes de risoterapia para Va a profesionales, ser para que como la para gente fin de mes, también más o menos. no Yo lo pierda los quiero, días de la quiero fecha. planificarlo para como para fin de mes. Días,
Así que ya sabes, nos vamos a encontrar seguramente nuevamente contigo días antes y Sí. para hablar de ese tema, de lo que se viene el taller y seguramente algunas otras actividades con lo inquieto que eres y con lo que siempre Sí, vienes ahí trabajando y estamos ahí. trabajando, sobre todo Sí, ahorita en estoy en esos un temas. proceso, te cuento, estoy en un proceso proceso de introspección, de crecimiento interno, porque nosotros los coaches también a veces necesitamos crecer. Estoy estudiando un poquito algunas cosas nuevas Claro, para poder aplicarlas después. sí, Y estoy siendo entrenado sí, por qué la bueno. mejor del mundo, la mejor coach espiritual del mundo. No sé si la conoces. La vas a tener el viernes por ahí, creo. Entonces, La tengo el viernes, qué estoy placer en y qué un gusto de bootcamp, tenerla. como Y dice ella, justamente vamos, intensivo acá. Entonces, sí, estamos también de hecho creciendo. que sí. Este tiempo nos ha dado espacios para poder hacer un trabajo interno también que es importante hacer para que no nos pase lo de Robin Williams. Y entonces, estar Sí, en un sí, equilibrio emocional es importante. sí, sí, sí. Bueno, De hecho que sí. Y seguramente esa conexión emocional y espiritual lo conversaremos el viernes. Te cuento que el día de mañana, y a todas las personas que nos siguen, lo tenemos a Derby Jiménez, el maestro oh, Derby el Jiménez, maestro que Derby también ha Jiménez. La compartido última, te más de un cuento, la última escenario gira que hice con Derby, de un sí, la escenario última gira contigo. que hice A con ver. Derby se llamó Hakuna Matata. Hakuna Matata, a ¡Wow! disfrutar, a disfrutar. Así fue la última gira. Y fue un mate de risa la A gira. disfrutar. Buenísimo. Sí. Bueno, Sí, bueno, gracias mañana por la a las 9 invitación. para no perderse, estamos con Derby Jiménez de México. No, a ti, Alberto, un gusto enorme, Gracias. un gusto tremendo haberte tenido y el compromiso para encontrarnos días antes, ¿sí? Sí, Estamos en ahí estamos. coordinación días antes del taller que vas a ver gratuito Ahí estamos. de resoterapia. Y Y no se recuerden, olviden, queridos mañana con amigos, Derby, el día viernes con Vale. recuerden, un día sin reír es un día perdido. Se lo dice su amigo el doctor Humor. Gracias, nos vemos en la Dale, siguiente. listo. Gracias. Gracias a todos y hasta el día de mañana a las 9 de la noche. Que tengan todos muy buenas noches y como dijo Alberto, no dejen de reír. Listo. Hasta mañana, cuídense. Chao, chao, nos vemos.